Claudia, ahora que hablamos de libros, cuéntame por favor de Silent Songs. ¿Cómo empezó este proyecto? ¿Por qué terminó en un libro? Y todas las satisfacciones que te ha dado seguramente. Pues mira, Silent Songs es un libro que, bueno, todo empezó porque, bueno, primero yo encontré un libro en una librería de libros antiguos en Nueva York que se llamaba Silent Songs for My Grandmother, que fue escrito en 1945. Lo compré con la intención de hacer algo, no sabía qué ni por qué, lo compré, lo tuve unos años ahí guardados. Después falleció mi abuela, y en el momento que fallece, empiezo como a pensar en todo el proceso, en su vida entera, ¿no? Ella venía su familia venía de Rusia, mi abuelo venía de Polonia y tuvieron que emigrar con la Segunda Guerra Mundial. En ese momento recordé que tenía el libro, porque pues estaba relacionado con el tema de la abuela, y entonces me di cuenta que estaba escrito en 1945, que fue el año en el que terminó la Segunda Guerra Mundial, y entonces, como un ejercicio personal, es que todos mis proyectos siempre empiezan de una manera como muy personal. Yo no hago los proyectos como pensando en qué quiero lograr con ellos en un futuro o pensando que quiero tener una exposición o sacar un libro, y eso empiezan como de una manera muy personal para yo poder resolver cosas personales o trabajar temas que a mí me llaman la atención, como de una manera como muy, muy mía, ¿no? Entonces, fue un proyecto como muy personal en el que empecé a sacar fotografías de archivo de mi abuela, de su familia, empecé a meterme mucho más en el tema del holocausto, a ver todo lo que había relacionado con eso, con mi familia, eh, información de internet, fotografías de internet, todo este rollo. Entonces llegó un momento en el que dije, quiero hacer algo con este libro, porque ese libro trataba de una chava que se murió su abuela, y en el momento en el que ella muere, ella viaja al lugar donde ella creció y empieza era como de versos muy bonitos, ya sabes, como que fui a conocer su casa y su pueblo y donde ella había crecido, y eran como estos como poemas muy bonitos, que hablaban de ese lugar donde la abuela había crecido, pero a mí no me servían de esa manera. Entonces, agarré el libro, lo destruí por completo, saqué todas las páginas y empecé a intervenir los textos para yo poder, es un trabajo completamente de intervención. Entonces empecé yo a intervenir los textos para poder contar mi propia historia. Entonces, es una combinación de textos intervenidos, de fotografías familiares, de fotografías del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Narra simultáneamente la historia de mis abuelos con lo que fue el Holocausto y lo que estaba pasando simultáneamente en México, que es el lugar donde mis abuelos emigraron, que es un lugar que les brindó este, una, una, nueva, una nueva vida, libertad, un nuevo comienzo, mientras que en otro lado en el mundo les estaban privando de su libertad, de su vida, de sus derechos, de todo, ¿no? Entonces, el libro trata de eso, y también, en la parte de atrás viene como un desplegable donde viene la información legal del libro, pero que es como un collage que hice que te habla también de que todo eso que sucedió en ese entonces lo seguimos viendo hoy en día. Todo lo que es discriminación a minorías, racismo, violencia, agresión, o sea, ¿no? Y seguimos repitiendo y repitiendo. Entonces, este, es un libro que a mí en lo personal me gusta mucho, porque creo que logro trabajar el tema del holocausto de una manera muy distinta. Yo lo que no quería era caer en lo mismo, porque, o sea, digo, hemos visto mil material relacionado con el holocausto, mil libros, mil imágenes, las mismas imágenes vistas varias veces, y eso, entonces era cómo yo poderlo platicar de una manera distinta, personal, que de alguna manera, a pesar de ser personal, se convirtiera en algo universal que le permite que a cualquier persona que vea el libro le habla. No es un libro que habla ni siquiera de mi abuela, termina siendo de mil gente, de mil personas que se identifican con él, que pasaron por lo mismo, de mil, y no ni siquiera en el holocausto, miles de familias que han tenido que emigrar por distintas razones. O sea, es un proyecto que a pesar de haber empezado de una forma muy personal, se acaba terminando en algo universal. Y fue un reto porque
o sea, el reto más fuerte fue, por ejemplo, la edición en este caso, Claro. porque tenía muchísimas fotos familiares, muchísimas, bueno, de archivo, muchísimas fotos, pues, del internet públicas, todos estos textos, entonces acaba siendo, el libro no lleva ni siquiera un orden, no es de que van las páginas como el libro 1, 2, 3, 4, de repente está la 46, la 22, la 6, la 7, y todo está, no sé, es todo un trabajo en términos, las imágenes también están intervenidas, están cortadas, algunas bordadas, algunas, o sea, todo es, sí. Es, digamos, a mí me parece como, ahora que me lo cuentas, pues parecía como muy lógico que empezara en un libro y terminara siendo un libro. Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, justo de esta boom, de este boom que existe ahora? Yo tengo como mi propia hipótesis de por qué estamos tomando tanto este referente de la fotografía, pues del álbum familiar o de archivo y tal. Pero entiendo para ti cómo fue en este sentido como muy personal, pero en general, ¿qué opinión te merece esta apropiación o intervención que hemos hecho últimamente de este tipo de imágenes? Bueno, lo que pasa es que cuando estamos, cuando estamos trabajando con, lo que pasa es que cuando queremos trabajar, por ejemplo, en este caso, yo tuve que resolver así el proyecto porque yo ya no podía tomar fotografías de nada, ni de mi abuela, ni de lo que pasó, ni de nada. Entonces, muchas veces cuando no tenemos material, o sea, queremos hacer un libro de fotografía o alguna cosa de fotografía, pero no tenemos manera de registrarlo ya nosotros o de tener un papel tan activo en cuanto a fotografiar, entonces es cuando recurrimos a este tipo de cosas como los archivos familiares o la apropiación de imágenes o todo este rollo, ¿no? Digo, sí siento que ya está un poco exagerado, ¿no? Porque de repente algo empieza a funcionar y se empieza a hacer y ahora de repente, como dices tú, ¿no? De repente vemos este boom de los álbumes familiares y la apropiación de imágenes y todo este rollo. Por eso te digo que es bien importante que las cosas que hagas no se vuelvan una más. O sea, ¿sí me entiendes? Que sea y muchas veces ya están, ya sabes, ya he visto muchísimo también que están, ya sabes, de estas que cortan y que las queman y que les hacen y miles de proyectos ya iguales y eso. Entonces, o sea, no se trata como de ilustrar la teoría o de estar tratando de porque algo pegó, entonces decir, ah, está buenísimo esto y lo voy a hacer. O sea, si tú, por eso te digo, si tú empiezas un proyecto pensando en que, ay, con este va a estar increíble y lo voy a exponer, o sea, como pensando en o sea, no hay que empezar a pensar en el medio de salida o en el final. O sea, tienes que empezar en el principio sin que te importe cómo va a salir o qué va a pasar o eso va saliendo poco a poco. Si no tiene la fuerza eh, como personal, psicológica, que te mueve a ti, que realmente hay un por qué lo estás queriendo hacer, que a ti, o sea, si no es algo que a ti te mueve lo suficiente, ya sea positivo, negativo, que te cause ansiedad, que te cause, o sea, de hecho, mientras más como conflicto te cause, yo diría que vas por mejor camino, ¿me entiendes? Porque por algo te está haciendo tanta disonancia, y por algo va a implicar mayor reto y por algo, ¿sí me entiendes? Entonces, eso, si tú te aferras a eso, vas a lograr un mejor resultado porque realmente hay algo que tú estás queriendo eh, entender o dar a conocer o mostrar o decir o hablar, ¿me entiendes? Y ahí es donde empieza a caer no en una cosa igual a las demás, sino en una cosa como más personal y con mucho más sentido, Claro, siento yo. muy bien. Oye, Claudia, cuéntame ahora, por favor, de todo el trabajo que has realizado. ¿Cuál ha sido la experiencia que consideras que ha sido más enriquecedora? Este, híjole, han habido muchas, pero yo te diría que a mí lo que más me ha enriquecido es que ver que mis proyectos provocan siempre una reflexión y una reacción en las personas. Eh, de alguna manera siento que la gente siempre se ve reflejada de alguna forma u otra en cada uno de los proyectos y
para mí eso es ya haber cumplido mi función, ¿me entiendes? Porque es algo que a mí en un principio me movió para hacerlo, pero que al final mueve a las demás personas y es a mí lo que más me enriquece, poder ver que de alguna manera lo que hice logró que la persona que vio esa foto, ese libro, esa exposición, se fue con algo, le removió algo, lo remotó a algún pasado, a alguna historia, a algún ser querido, a algo en particular. Y eso hace que el proyecto haya cumplido su función, ¿no? Porque de alguna manera ya lograste mover algo en otras personas y para mí eso ha sido increíble. Los proyectos que he realizado con niños han sido súper enriquecedores porque, o sea, ver a ellos expuestos en una galería o presentado su trabajo en un libro es increíble porque por primera vez los adultos están, ¿no? Están como pudiendo ver a los niños como los que están dándole la voz a la exposición, los que tienen algo que decir y la manera en la que lo hacen a través de sus dibujos, de su manera de pensar. Entonces, para mí esa parte cuando vi a los niños que veían su propia exposición y a los niños y a los adultos mostrando interés en lo que piensan y en cómo lo expresan y eso, bueno, ha sido como muy padre, ¿no? Y también, a ver, los proyectos que he sacado en libro y en el que actualmente estoy haciendo, también es súper enriquecedor porque, pues, de alguna manera tu trabajo se queda, ¿no? Y es una forma de poder llegar a un público mucho más que en una exposición, ¿no? Porque un libro digo, si tienes la suerte de que le vaya bien y que lo agarre una editorial donde pueda distribuir en muchos lados y eso, pues no hay mejor manera de llegar a lados donde tú no hay manera que lo podrías hacer si no es a través de un libro que puede ser distribuido. Entonces, esa parte para mí también ha sido súper enriquecedora, pues de saber que no nada más se va a quedar acá o lo va a ver poca gente, ¿no? Que de alguna manera, pues te digo, algo que empezó muy personal se acaba volviendo en algo universal pues esa parte me encanta. Muy bien. Y muchas veces también las buenas, perdón, estas cosas que nos enriquecen también van pegadas con retos. A veces redundan en ellos, ¿no? ¿Cuáles han sido los mayores retos que te ha impuesto la fotografía? La manera en cómo hacer el proyecto, o sea, en tratar de hacerlo de una manera, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un proyecto también es personal, pero por ejemplo, estoy trabajando un proyecto de Parkinson, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo puedo trabajar de una manera artística algo tan científico como el Parkinson, ¿no? Y bueno, este proyecto está relacionado con mi abuelo, que falleció hace muchísimos años, pero de repente me quedo yo pensando, encontré una serie de dibujos. Él nunca había pintado, nunca había estado interesado por el arte y eso, pero a raíz de que le da Parkinson, empieza a hacer como esta especie de dibujos con lo que tuviera enfrente, con plumas, con lápices, con crayolas, con sobres, con hojas, con cachos de papel. Y entonces están todos estos dibujos que a mí me llaman muchísimo la atención porque digo, en el momento en el que entra una enfermedad donde de alguna manera te afecta todo este rollo del movimiento, ¿sí? Y te pone rígido y te paraliza y como con este rollo de la vibración, ¿cómo es que esto en él sacó esta parte tan artística de dibujar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reto es cómo hacer para mostrar una enfermedad de una forma tan artística. Entonces, como cuando fue el proyecto de cómo mostrar la muerte en niños a través, ¿no? Entonces, ¿qué utilizar? Entonces voy a conseguir un departamento vacío pintado en negro. Es que me puedo seguir horas, ¿no? Pero ese es lo que para mí el reto más fuerte en la fotografía, en cómo realizar el proyecto con temas tan complejos o abstractos o sencillos o como sea, la manera de resolverlo. Eso siempre como mi reto y eso
y eso es como lo más importante para mí. Cómo hacerlo, cómo mostrarlo, cómo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en este proyecto lo que quiero mostrar es como un expediente médico, que es esta cosa tan fría y es un número más dentro de un hospital o dentro de una clínica a la hora de abrirlo. Es una historia tan personal, ¿no? O sea, 1000 gente en el mundo tiene Parkinson o tiene cualquier enfermedad y todos tienen Parkinson, pero cada caso es único, cada caso se da de distinta manera, cada caso tiene otra manera de, otros síntomas, es otra historia completamente diferente. Entonces, ¿cómo hacer algo tan frío y tan general en una historia tan personal que a la vez de ser personal y tú verla como este caso en específico de esta persona, pues a la vez se vuelve algo universal porque mucha gente o tiene esa enfermedad o tiene algún familiar que tuvo esa enfermedad y entonces lo remota a cómo fue la enfermedad para ellos o cómo la vivieron o cómo no. Y a mí esa parte me gusta mucho, por ejemplo, yo cuando viví esta parte con mi abuelo, yo era adolescente y hoy como la estoy viendo, pues la puedo abarcar la estoy abarcando y lo estoy entendiendo de otra manera. Entonces, de alguna manera, este proyecto a mí me ayuda a entender cómo yo lo veía en ese entonces, cómo realmente él lo vivió y es como esta manera de tratar de yo personalmente entender por qué pasó así con él y tengo esto en mis manos, que son unos dibujos, ya luego te los enseñaré, pero una cosa increíble y cómo convertirlo, cómo hacerlo un proyecto fotográfico. Entonces, lo que te decía que es como hay que comprometerse con lo que haces y relacionarte con el contexto y con toda la información que tienes. O sea, yo para este proyecto pues he aprendido de Parkinson muchísimo, he tenido que leer muchísimo, he tenido citas con neurólogos, he tenido que ir a clínicas, o sea, me he empapado muchísimo del tema porque si quiero trabajar con un tema así, pues tengo que es un reto meterme y entenderlo lo mejor que pueda para poder yo mostrarlo de la mejor manera que puedo y de una manera completa que me funcione a mí con lo que quiero decir, ¿no? O sea, le he llegado a enseñar el libro a neurólogos y decirle, oye, esto es un libro que estoy haciendo tal, 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 ¿qué piensas? Y tener la retroalimentación de alguien que no tiene nada que ver con el arte ni con la fotografía, poder ver un proyecto de Parkinson de una manera distinta o esto, a mí me sirve muchísimo como retroalimentación porque pues no nada más va dirigido para la gente que le gusta la fotografía y que quiere un libro de fotografía, sino como para gente que tiene familiares con esto, para doctores, para pacientes, ¿no? ¿Sí me entiendes cómo? Entonces, algo que empieza de una manera muy personal mía de tratar de entender cómo fue para mi abuelo, se acaba volviendo como este tema donde ya me expandía a algo como muchísimo más grande, limitándome, es lo que te decía yo, de que mientras más te limites, más libertad tienes, y pues está saliendo un resultado, la verdad, súper interesante que ha llevado muchísimo trabajo y esfuerzo, pero pues sí, ese es el reto más cañón de la fotografía, o sea, el procedimiento en sí, ¿me entiendes? El cómo hacerlo y Sí, por qué lo estás haciendo. muy bien, pues es muchísimo trabajo, Claudia. Yo pienso que, bueno, siempre he gustado muchísimo de tu trabajo. La verdad es que ahora digamos que nos sentamos a platicar, la verdad es que es muy congruente con lo que tú eres, con la forma en la que tú te desempeñas. Es decir, claro, tiene como esta parte muy sensible, muy en lo general, en lo universal, en los temas tabús de la humanidad, ¿no? La muerte, Dios, a dónde nos vamos, todo esto, ¿no? Pero siempre de una forma muy íntima, muy, pues, personal, sí, claro, pero sobre todo muy reflexiva también. Y es increíble que todo esto redunde en un proyecto tan contundente siempre. O sea, no hay visos de divagar y claro que tiene que ver con la forma en la que tú puedes ir resolviendo tu trabajo. Entonces, bueno, pues Claudia, te agradezco muchísimo esta charla. Te esperamos muy pronto por acá, por Querétaro nuevamente y espero que te encuentres muy bien. No sé si quieras agregar algo más a esta charla para el Centro Queretano de la Imagen.
Pues antes que nada agradecerte muchísimo otra vez por invitarme a platicar. Cualquier cosa que se les ofrezca, ya saben que aquí siempre estoy para apoyarlos, a su disposición para lo que necesiten. Y pues sí, nada más dejarlos pensando cómo la psicología realmente está extremadamente ligada a la fotografía, ¿no? Más bien la fotografía a la psicología, ¿no? Porque, digo, o sea, tan sencillo como por qué hay miles de personas paradas en el mismo lugar y cada quien está tomando fotografías de otra cosa. Porque cada quien le mueve otra cosa, cada quien tiene otros intereses, cada quien le genera distintas emociones, una cosa o la otra. Y también, digo, no sé si haya tiempo, pero algo que ahorita me está haciendo como reflexionar también toda esta parte de, ahorita se dice que hoy todos son fotógrafos, ¿no? Ujú, ujú. Y yo creo que está muy relacionado con esta parte tan importante de psicología. Te voy a decir por qué. Porque, o sea, de entrada todos tienen ya una cámara todo el día, todas horas. Y dos, no se necesita tener ningún conocimiento ni estudios ni nada para poder sacar una fotografía como lo sería cualquier otra de las artes, ¿no? Por ejemplo, para poder pintar necesitas saber pintar, para hacer escultura, para hacer dibujo. O sea, todo lo que son las demás artes realmente necesitas obtener esta facilidad o como don para poderlo hacer, más aparte, bueno, la técnica y el estudio y eso, pero no necesariamente para la fotografía. Y eso es lo que muchas veces yo creo que la pone en cuestión como arte, ¿no? Porque pues hoy todos, cualquiera saca una fotografía, todos la suben, pero realmente es un medio de comunicación hoy, yo te diría que hasta a lo mejor más importante ya que el lenguaje, porque todo es a través de las imágenes. Pero es tan fuerte la parte psicológica y sobre todo hoy en día porque te permite crear una nueva identidad, una nueva realidad, te permite esconder tus inseguridades, tus miedos, o sea, hoy en día a través de la imagen te presentas o te proyectas como tú quieres y inconscientemente escondes cosas como muy fuertes, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que esa parte es bien importante que nos pongamos a pensar. ¿Por qué se usa tanto la fotografía? Porque hay una parte psicológica importantísima detrás, donde te da la fuerza de poder, te digo, generar como estas nuevas proyecciones o cómo tú quieres que la gente te vea o te perciba o qué quieres mostrar, porque no, por lo general muchas de estas cosas que vemos en Instagram o en Facebook o en esto son todas estas cosas generadas, creadas pues para de alguna manera eh, no presentar lo que realmente hay. Y entonces se vuelve una herramienta muy poderosa y nos habla de cómo psicológicamente, pues sí, hay una carga muy fuerte, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento se convierte arte la fotografía? Y no nada más un medio de registro o un medio como de manipulación para mostrar algo, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos nosotros como fotógrafos que realmente usamos a la fotografía como arte, donde ya hay una intención, donde no hay límites, ¿no? Donde puedes hacer con ella miles de cosas, donde ya estás queriendo levantar una voz, decir algo, donde ya está implícita la técnica, la forma, el contenido, ¿no? Y ahí es donde te separas de este rollo bueno, sí es arte cuando se utiliza de esta manera, si no es nada más un medio, pero, o sea, a lo que voy es que te digo que hasta empieza a volver hasta casi como medio filosófico el rollo, ¿no? Pero sí hay mucha psicología detrás de la fotografía. En todo caso, también es súper importante que lo podamos abordar de diferentes ángulos. En este caso, tú, tan apasionada también de la psicología y comprendiendo esta parte de las imágenes, en todo caso también comprender qué es eso que estamos viendo y no dejarlo de lado, porque muchas veces lo que sucede con los fotógrafos o quienes trabajan con la imagen de una forma más categórica, simplemente es como un rechazo o como, ¿no? Una cosa de, eso no existe, eso no es importante, y sí que lo es. Tenemos que abordar a las imágenes desde un universo amplio y definitivamente, como tú lo planteas desde la psicología, pues siempre ha estado ahí, definitivamente. Sí,
Así es. Por ejemplo, ahorita mucha gente me dice que, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahorita en la pandemia, no? O sea, ¿no? Como todo este rollo de, pues eres fotógrafa y estás con esto, pues tienes que tener un tema. Y te digo algo, no estoy haciendo nada porque no puedo. O sea, porque en el momento en el que yo digo, pandemia, fotógrafos encerrados, todos están haciendo lo mismo, ¿ya me entiendes cómo? O sea, yo no puedo trabajar, o sea, es algo que estoy viviendo y por lo tanto no estoy trabajando en eso, porque siento que para yo, no sé por qué, digo, cada quien trabaja de una manera diferente, pero para yo poder trabajar, por ejemplo, en lo que es la pandemia, lo voy a poder hacer después de muchos años donde yo pueda estar fuera, o sea, fuera del evento y entonces poder sentarme y decir, a ver, y qué me interesa y por qué pasó esto y qué quiero yo mostrar. Y siento que si trabajas de esta manera como más realmente como el cómo y el por qué, pues al final del día acabas encontrando un estilo propio, ¿no? Que es lo importante, porque si no acabas siendo un fotógrafo más que trabajó con este tema o no sé qué y ahí termina, pero si logras trabajarlo de esta forma, vas pudiendo encontrar un estilo propio porque tus causas de hacerlo son con muchas bases y realmente justificadas, porque tu manera de trabajar es esta, ¿no? Que no tiene que ser siempre la misma y muchas veces no funciona. Y la verdad es que hay miles de caminos para hacer algo, entonces es como nada más tratar de encontrarle. Y pues así se va formando un estilo propio, que es como al final del día, pues lo importante, ¿no? Porque es lo que te va diferenciando. Y muchas veces no es empezar a decir, a ver, ¿cuál va a ser mi estilo propio? Yo quiero, no, eso va saliendo poco a poco en base a tu forma de trabajar y solito como se va formando. Va redundando en ello. Sí, un poco lo que te comentaba, ¿no? O sea, para mí, ahora que te escucho y que sé un poco más de cómo te aproximas, cómo es el proceso, pues es muy evidente que así es. O sea, no, nadie podría decir, no, Claudia, o sea, ¿de qué estás hablando, no? Es muy evidente que es de esa manera en la que trabajas, te aproximas y todo redunda en un tipo de proyecto específico, ¿no? Como tú dices, habrá otras formas de trabajar que resulten o no, ¿no? Así es. Cada quien tiene que ir encontrando. Sí, al final de cuentas, pues hay que ir abrevando de muchas experiencias, que es un poco también pues, lo que queremos hacer, ¿no? O sea, Claro. poner sobre la mesa las distintas experiencias que existen y decir, a lo mejor alguien le dice, oye, eso me funcionaría porque así pienso yo, así trabajo yo y así me funciona. Claro, Muy claro. bien, Claudia. Pues te mando muchos abrazos. Espero que Igualmente. puedas trabajar mucho en estos días con este proyecto nuevo y pues bueno, que lo veamos muy pronto. Así es, ya pronto lo verán, ya está terminado, nada más estoy en últimos detalles de portada, pero claro que sí, luego se los comparto y muchísimas gracias por invitarme otra vez. Cuídate mucho, te mando muchos abrazos. Muchas gracias. Igual, Bye. gracias.